Gracias. Bien, continuando. Ya habíamos dicho que ahora íbamos a pasar propiamente a la estimación. ¿Ya? Recordar siempre esto en el paradigma bayesiano, uno trabaja como si el parámetro fuera aleatorio, pero muy en lo profundo sabemos que, ten en cuenta que existe un parámetro que es el verdadero, que hay un verdadero valor de esta característica de la población y que necesitamos estimar. ¿Ya? Así que también en este paradigma bayesiano también se provee de un estimador puntual, ¿ya? Al igual que lo que se hace en estadística frecuentista. Ya. Los criterios son análogos, ¿ya? Para estudiar las buenas propiedades de un estimador puntual, tanto para el caso clásico como para el caso bayesiano, ¿ya? Lo único que aquí ya estamos agregando dos cosas, estamos agregando informaciones a priori y informaciones a posteriori. Vale. Recordemos el siguiente, esta siguiente medida, digamos, o distancia, no sé, que hay entre el parámetro, el estimador que proponemos y el parámetro que pretendemos estimar. Ya, esto recordar que era el error cuadrático medio, y una de estas medidas más usadas en la estadística clásica, porque bueno, aquí tenemos la parte de la eficacia con respecto al sesgo y aquí la eficiencia del estimador. Aquí hay dos componentes que están aquí involucrados. Uno es esta distancia cuadrática, que en el contexto de estadística se le llama una función de pérdida. Es la distancia entonces que hay entre el estimador que propongo y mi parámetro objetivo. Y luego tenemos el riesgo, el cual es la esperanza de esa función de pérdida. Pero ¿qué pasa si queremos aplicar esto en el paradigma bayesiano? Aquí en el clásico esto es fijo. ¿Ya? Sin embargo, en el bayesiano esto es aleatorio. Así es que esa esperanza que nos queda en realidad es esperanza tradicional. Depende aquí del. Y esto es porque, recuerden que la esperanza esto se toma con respecto a la distribución de los datos. Pero aquí la distribución de los datos es dado que se le agrega, después hay que agregarle entonces la información. Okay. Así es que, bueno, tenemos eso que está aquí, que es que me queda aquí una cosa condicional, pero lo que podemos hacer es considerar el riesgo de otra manera. Podemos seguir manteniendo, por ejemplo, esta función de pérdida. Vamos a llamarla en general L de teta gorro teta, está acá. Hay distintas funciones de pérdida, ya es una de las más usadas, pero puede ser, por ejemplo, en valor absoluto, o cualquier otro contexto. Y tomamos la esperanza, pero tomémosla con respecto a la a posteriori, ¿ya? Lo cual que en este momento tiene sentido porque, por un lado, el riesgo que yo tengo ahora ya no depende de ti, porque estoy integrando con respecto a ti. Y por otro lado, incorpora la información que obtuve de la muestra. Y todo esto está aquí, está a posteriori, así que cuando integro esto, solamente va a depender de la muestra. Y como depende solamente de la muestra, entonces, estimador puntual es un estimador igual bajo el mismo concepto que la estadística clásica o frecuentista, que es una función que solamente
depende de la muestra. ¿No? Mauricio, sorry si me concentré, no sé si lo habías escuchado. Cuando hablas de riesgo, es la esperanza de la función de pérdida. Y como en lo concreto es como que pueda estimar valores similares. ¿Cuánto espero que yo me desvíe de lo que yo propongo con respecto a mi parámetro? Ya. Y aquí surge uno de los estimadores puntuales bayesianos más utilizados, que es el estimador de riesgo posterior, ¿ya? El cual consiste en encontrar entonces este Pitágoras, aquí lo escribimos como RA, encontrar el A, ¿ya? Tal que me minimice ese riesgo. Yo lo que quiero obviamente es que sea lo más pequeño posible. Y bueno, eso depende solamente de los datos, así que es un estimador puntual que tiene esta buena propiedad, ¿no? Que me minimice el riesgo posterior, ¿ya? Bueno, esto va a depender de la función de pérdida, pero si la pérdida fuera la pérdida cuadrática, eso sería análogamente a encontrar el estimador que me minimice el error cuadrático medio. Ya, veamos un ejemplo de estos estimadores. El que yo le mencionaba, tomamos la función de pérdida, la diferencia al cuadrado, y vamos a definir esta HDA como el riesgo posterior, ¿no es cierto? Que vendría siendo la integral de esto con respecto a la posterior. Y queremos encontrar el A que minimice esto. Vamos a suponer que tenemos todas las buenas propiedades que podemos intercambiar derivadas integrales, porque aquí va a haber aquí está la integral de esto, y el A estaría acá, así que vamos a poder intercambiar la derivada con la integral, todo continuo, todo suena bien, y ahí es donde podemos aplicar esas cosas de usar la derivada para hallar el mínimo, ¿ya? Calculamos la derivada, la primera derivada, tenemos esto, igualamos a 0, y nos queda esto. Esta integral, acuérdense que la posterior es una distribución de probabilidad, así que esto integra a 1. Ah, no confundamos. Una cosa es esto. Esa es la posteriori es igual a esto. Ya, pero como habíamos dicho que a veces uno puede deducir esto simplemente con eso que está acá, con ese cálculo. Porque lo de abajo no depende de qué. Uno escribe. Y esto, bueno, en la priori, no necesariamente puedo hacer una constante. De una constante esto va a ser así. Supongamos que esto es una constante. Es decir, le estamos dando el mismo peso a cualquier valor de θ en todo su espacio. Eso no es una distribución de probabilidad, a menos que sea un uniforme en 0,1. ¿No? Entonces, esto me queda así. Entonces, por lo tanto, la posteriori, en ese caso, va a ser, ¿no? Dividido por la integral. Pero aquí, cuando pongo igual, es porque estoy normalizando.
Lo que me queda aquí, obviamente, si no cumple el principio todavía. ¿Verdad? Entonces, en el lado derecho me va a quedar, ¿qué es lo que me queda aquí? Fíjense, me queda teta por la integral, o sea, la integral de teta por pi de teta, o sea, la posterior, el lado x. Eso es la esperanza de la posterior. ¿Ya? Me queda la esperanza de la posterior. Y esto como integra 1, me va a quedar a igual a la a posterior, la esperanza de la posterior. Bien, uno puede aquí comprobar después que esa cosa, digamos, es un mínimo, ¿verdad? Por ejemplo, con el criterio de la segunda derivada, que da positivo. Y así lo evalúo, digamos, en el. La segunda derivada, la 2. Por tanto, la esperanza de la posteriori es el estimador que minimiza el riesgo posterior cuando la función de pérdida es la función cuadrada. ¿Ya? Así es por el estimador puntual. De hecho, que hace bastante sentido. Tengo la posteriori, un estimador puntual, bueno, su promedio. Este es un ejercicio que pueden hacer si es que pensemos el parámetro de unidimensional y la función de pérdida de la absoluta. ¿Ya? Entonces, el riesgo posterior, o el estimador que minimiza el riesgo posterior, es la mediana. ¿Ya? Un ejercicio. Bien, hay otros tipos de estimadores, no voy a indagar con ellos. Está este estimador en mínimas, porque aquí fíjense que lo que tengo es, esto puede ser el error cuadrado tipo medio, pero en el sentido bayesiano, así que me queda dependiendo de beta. Bueno, y tomar aquí este argumento que minimice eso. No está del todo correcto, está. Voy a echar la culpa aquí a Víctor. Y también está, bueno, este estimador también se ocupa bastante, sobre todo cuando queremos esta expresión, cuando yo quiero obtener la posteriori, esta expresión no la podemos evaluar, ¿no? O sea, analíticamente. Porque fíjense, como esto no depende de teta, o sea, el denominador no depende de teta, si quiero maximizar cuál es el valor de teta que me maximice eso, es igual al valor de teta que me maximice también. Así que solamente quiero obtener el teta que me maximice, no tengo que fijar el teta que me maximice. Entonces, ese también es un estimador, se conoce como el estimador máximo a posteriori, que es el argumento que me maximiza la distribución a posteriori. Que también es algo que no tiene sentido, porque nosotros que esperamos que concentre toda su masa la posteriori, después de observar la muestra, al torno al verdadero valor del parámetro. Y en un caso más alto, dice ya, bueno, si tenemos que tomar un estimador puntual, tomemos eso. ¿Ya? A veces, obviamente, coincide el máximo, el MAP con ¿no es cierto?, con el estimador de riesgo posterior. Cuando coincide, creo que estamos teniendo aquí. Esto tiene un nombre estadística. Bueno, vamos a hacer mucho. La moda, ¿no es cierto? La moda, el valor que maximiza
Y tenemos un problema obviamente con estas cosas bimodales, problemas. Pero esta es la moda. Y si la moda es la misma que la media, entonces los estimadores de riesgo posterior y esto coinciden. Y ahora, el tema de evaluar qué tan bueno es un estimador, o si yo tengo varios estimadores, cuál es el mejor. Me atrevería a decir que en este contexto es un poco más difícil. Y cae en lo que es la teoría de la decisión bayesiana, aunque hay uno, el libro de Christian Roll, es Andrew Choice. Sí, es un poco duro en toda la parte que tiene que ver con la teoría de la decisión, que es lo que yo decía, es evaluar qué estimador puntual es mejor. Recuerda que en la estadística clásica uno busca estos ABUL, estos estimadores incitados de varianza uniformemente mínima, y ahí tiene que pasar por todo el teorema del Rao-Dalwell, porque a grandes rasgos nos está diciendo un estimador bueno, tomen un insertado que dependa de una, ¿cómo se llama? Uno suficiente. Un estimador suficiente. Está diciendo que por ahí va el mejor estimado. Ya después está el lema que ahí habla que el estimador sea completo, pero la estadística sea completa, pero contra eso. Esa es la parte, digamos, de decisión, digamos, en la parte frecuentista, ¿ya? Y el tema también es un poquito delicado, ¿sí? En la práctica, ¿qué se hace? Por ejemplo, ¿cómo se decide? Como lo mismo que en la clásica. ¿Qué pasa si el estimador de máxima velocidad no es único? Y lleva un juicio de lo que uno, la verdad. El problema es que es un problema que va acoplado, porque quiere hacer una hipótesis, quiere utilizar una regla de decisión bajo un nivel de significancia. Eso también implica que es válido bajo cierto supuesto, que puede ser, por ejemplo, la normalidad de los asintóticos de los estimadores de máxima velocidad. Pero si no los tengo, bueno, hay muchos problemas. Si tomamos algo que ocurrió ahí en una tesis, hace poco vi tomar una textura como un modelo más robusto con muy poco grado de libertad. Tú puedes hacer, obviamente, sacar el estimador de máxima velocidad, una textura más centrada, ¿no? Parámetros muy, ¿no? Pero el problema es si quiero hacer yo inferencia asintótica, o sea, para recaer en la parte normal. La normalidad asintótica de los estimadores de máxima verosimilitud requieren ciertas condiciones de regularidad. Y una de esas condiciones de regularidad tiene básicamente que ver con los momentos del modelo original, en este caso la tesis. Y si tengo muy poco grado de libertad, puede que yo no satisfaga uno de esos supuestos. Así que no puedo llegar a hacer uso de la propiedad sintótica de los estimadores de máxima verosimilitud. Y eso me pone un problema, porque ¿cuál es la distribución ahora de mi estimador? Tengo idea. Digamos, súper especificado. Y no lo puedo procesar por la normal, porque no tengo las condiciones
de regularidad. ¿Ya? No sé qué. No logro interpretar correctamente el estimador minimal, porque Sí, no, sí, esto parece que no está, no sale del todo bien. no está bien, pero No es que me queda aquí no, sí, está bien, sí. Ya, este es la parte de que no había leído este sub. Ya. El subtexto, fíjense qué es lo que es. Es el riesgo máximo, el argumento que me minimiza el riesgo máximo. Eso es. o sea, bajo eso, por los riesgos son funcionales. ¿Cómo interpretarlo? Ya, pero es que distinto este riesgo Es un riesgo, a este que está acá, porque porque este está tomando la esperanza con respecto a la posteriori. Y este está tomando la esperanza con respecto a la verosimilitud. Ahora, si queremos hacer comparaciones, por eso les decía que ahí está todo esto de la teoría de la decisión para ver, para hacer comparaciones entre los distintos estimadores. ¿Ya? Es un tema claro. ¿Sí? Porque ahí se está tomando la experiencia con respecto al tema. ¿Cómo cuando ya está integrando con el tema, cómo se le ¿Están acá o acá? arriba? ¿Ah? ¿Qué pasa? Que se toma con respecto al delta, entonces como que ahora delta ya deja de ser una variable. Porque estoy tomando, claro, el supremo. Sí. No, pero Y la esperanza no es contra la ley de teta, contra la ley de los datos. Es la ley de los datos, sí, contra La esperanza dado teta, si querés. esa es la diferencia. Esta esperanza es con respecto a esto, y el otro estimador, la esperanza es con respecto ya. ¿No? Ya. ¿Sí? Mauricio, y te voy a hacer una pregunta dada las preguntas que habían hecho, pero es porque ahora porque no da, así que le perdonan que la gente malinterpretó. Pero cuando dice una pregunta de qué pasa si tienes múltiple o más de una, más de más. En términos concretos, sí, lo que yo estoy queriendo decir cosas respecto a, no sé, preguntas más ¿tiene una implicancia hacia eso o es un problema netamente local? Que puede haber dos cosas. Puede haber un máximo cuyo valor no tenga absolutamente ningún sentido en donde tú lo estás aplicando. ¿Ya? Pero eso va a depender del contexto. Y por eso te quedas con el otro máximo. No te podría inventar un ejemplo como que buena primera. Pero podría darse un caso así. ¿Ya? Pero el contexto en cual ahí te va a ayudar. Pero matemáticamente pues, sigue teniendo el problema. ¿No? Pero no es como que entonces me quedo estancada en mi proceso de la pregunta biológica que estoy tratando de responder. No, si hay un máximo, en realidad que no. Si tienes dos máximos y uno que no tenga sentido de lo que estás analizando por alguna razón. Claro. Claro, pero bueno, ahí hay que tener cuidado también. Se pueden hacer varias cosas, juntar alrededor de ese más, no sé. El problema no es un problema, digamos, que tenga la solución esta. Ahí cada uno tiene que ingeniarse en cómo poder seguir. Ya, ya con los estimadores puntuales, con esta breve pasada de estimadores puntuales, vamos a llegar a la consistencia bayesiana. Y nos vamos a borrar de un ejemplo que ya habíamos ilustrado, y también había mencionado que la parte de la consistencia es lo mínimo que deberíamos tener. Nuestro estimador, al tomar, digamos, muestras grandes, se me vaya acercando al verdadero valor del parámetro. ¿Cuál era este ejemplo?
que habíamos tomado anteriormente, tenemos una muestra aleatoria que dado teta, tiene son, bueno, muestra aleatoria y de el tubino normal mu sigma cuadrado, pero sigma cuadrado es conocida. Ya, así que mi parámetro de interés es mu, y le estamos dando a mu una a priori normal con estos valores, con estos hiperparámetros. Esa distribución a priori es conjugada, ya, dado que la posteriori también es normal. Ya, dado esto, con mucha paciencia se logra llegar a eso. Bien, ahora vemos lo siguiente. La varianza, esta es la forma que tiene la varianza la puedo reescribir de esta manera. Sigma cuadrado por sigma cuadrado 0, partido por, y me queda aquí un n. Este n, digamos, es como el que está primando ahí en el determinante. En, en la parte de abajo. El denominador. Denominador. Fíjense qué pasa cuando n tiende a infinito. Se va a 0. Por lo tanto, la distribución sí o sí se va a degenerar. Ya, pero ¿hacia dónde se va a degenerar toda la varianza 0? Se va a degenerar al punto que se me vaya la media. ¿Sí? Uno lo ve. No le hacen más. Ya, esa es la densidad de la normal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Cuando sigma cuadrado se va a 0. Ya, eso es lo siguiente. Aquí hay dos casos. Esto está dependiendo aquí de x. Si x es igual a mu, todo esto hace 0, y aquí me queda 1. Me queda 1 si x es igual a mu. Y si esto se va a 0, esto se va a infinito. O sea, por un lado, esto es infinito si x es igual a mu. Ahora, y si x es distinto de mu, esta es la exponencial. ¿Cierto? Así que si se va a 0, esto se va a ver infinito, se va a 0. O sea, esto prima sobre lo que pasa. Esto está la exponencial, va más rápido. O sea, esto se va a 0, esto se va a menos infinito, y la exponencial a menos infinito es 0. Esto es 0, y x es infinito. Es decir, como decía, esta, toda la masa se va a concentrar en un punto. Eso pasa cuando la varianza es 0. Es que, como esto se hace 0, la varianza se va a, o sea, perdón, toda la masa se va a concentrar alrededor de la media. Pero tenemos que saber hacia dónde va la media. Aquí esta es la media. Vamos a reescribirla para que notemos. Ahí. El tema es que para ver hacia dónde va la media, tenemos que ver hacia dónde va este x barra n. Pero recuerden que la posteriori se hace con respecto a la muestra observada. O sea, estos son números, los números reales. Y
Y aquí tenemos que recordar esto, la ley fuerte de los grandes números. La ley fuerte de los grandes números me dice que el promedio, son variables aleatorias ahora, el promedio de variables I y D, que tienen media finita, llamémosle mu asterisco, converge casi seguramente a mu cuando n se van. ¿Pero qué quiere decir eso? Significa, recuerda que este F era la notación donde están todos los eventos posibles en un espacio muestral. Eso significa que existe un conjunto N, ¿ya?, que tiene probabilidad 0, es bien técnico esto, tal que para todo omeguita en el omega que esté fuera de ese conjunto, se tiene que el x barra ahora igual a una omeguita, y eso que lo que es una realización, es decir, es una observación del promedio. Entonces, para cada, básicamente diciendo que prácticamente para cada observación, para cada muestra que tomo el promedio y eso se va a infinito, eso me va a converger puntualmente como número, ya como lo vemos en el cálculo 1, a el verdadero valor del promedio. Ahora hacemos uso de eso, y aquí tenemos entonces hacia dónde se va, es reescribir, digamos, el promedio anterior, ¿ya? Y eso se tiene, si no se lo calculo acá, esto se va a 0, esto se va a 0, se le hace el sigma cuadrado, y el x barra no se va a ir hacia el mu asterisco. Esto no está bien, en este caso seguramente. El límite, digamos, del número real. Es que aquí está el X chiquitito en realidad. Debería ser el X antes del lugar. Es que esto es propiamente de probabilidad. Pero bien. Entonces, es lo que tenemos. Si el mu asterisco es el verdadero valor de la media, ¿no?, vamos a tener entonces que la distribución a posteriori se degenera en el mu asterisco. Y eso es la cosa que se va a utilizar. Es cuando la a posteriori se degenera, y donde se degenera es el verdadero valor del parámetro. Porque, por esto, digamos, lo que me pone es que toda la masa es infinita, en este caso la normal siempre va a ir a un solo. Bueno, hay un sentido de convergencia, pero me converge la distribución a una distribución degenerada, en que concentra todo su masa en un punto, lo que quiere decir. Claro, puede haber una convergencia de una distribución a otra distribución, por ejemplo, una T-student con n grado de libertad, donde yo tiro los grados de libertad infinitos de manera normal. ¿Ya? Pero son distribuciones no degeneradas. Pero aquí la consistencia es cuando la posterior dice no vamos a degenerar. Bueno, esta es la. Esta notación, esto que está acá, entonces, tiene como una recta de virar, una recta en mu. Aquí está el verdadero valor del parámetro. Entonces, esto va a valer infinito si θ es igual a θ estrella y 0. Y ahí uno puede calcular cosas aquí con una delta. Entonces se da cuenta que si uno ahora tiene acuérdense que este es el estimador de riesgo posterior. Si yo tomo el límite, es tomar, digamos, me va a dar la esperanza con respecto a la distribución degenerada en θ estrella. Eso hay que manejar, digo, integral con respecto a una delta de Dirac, ya es lo que van a ver. Así que también mis estimadores puntuales, en estos casos tenemos esta consistencia. ¿Ya?
Pero es el mismo resultado que tenemos en estadística frecuente. Entonces, si esto fuera el caso anterior, si el mu estrella es el verdadero valor de la media, ¿cuál es el estimador que nosotros utilizamos? Promedio. El promedio converge al mu estrella. Así que estamos diciendo que bajo las dos metodologías estamos convergiendo lo mismo. Ya, de manera muy rápida, no vamos a detener mucho en esto, sino más bien para la parte conceptual. ¿Qué es lo que es un análogo ahora a un intervalo de confianza? Ya tenemos un estimador puntual, pero sabemos que eso da poca información y necesitamos construir márgenes de error en torno a ese estimador puntual. Y aquí existe un símil a los intervalos de confianza o regiones de confianza que se llaman regiones de credibilidad. ¿Verdad? También tenemos aquí este alfa, digamos, interpretado de la misma manera que el intervalo de confianza, ¿ya? Pero fíjese, ¿en qué consiste, digamos? ¿Qué consiste? Este alfa lo definido para definir una región C sub alfa, tal que la integral de la posteriori en esta región sea 1 menos alfa. Ya, y aquí, pues, digamos, con el caso discreto tenemos esta desigualdad. ¿Ya? Como tenemos esta desigualdad, porque si no es continuo, entonces tenemos esta igualdad para cualquier alfa. Bueno, esta región obviamente no es única. En esta región es que yo puedo obtener esta relación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo ideal? Obtener la más pequeña. Y tenemos un hermoso problema. Porque en el caso de que sean simétricas, como que unidimensional simétrica, entonces es como que dejar alfa medio a un lado y alfa medio, ¿cierto? Al medio concentrar uno menos alfa y alfa medio hacia la izquierda, alfa medio hacia la mano derecha. Ya, eso uno lo hace en la simétrica y fácil corroborar que es la versión más pequeña de tamaño 1 menos alfa por 100%. Pero si no es simétrica, ahí estamos en problema. Ahí en realidad no hacemos los leyes, sino aplicando esta misma regla, ¿ya? Pero sabemos que no es la única, si queremos tener la más pequeña, tenemos que utilizar método numérico y a veces no significa tanto el costo de hacer eso. Uno quiere, digamos, un intervalo aproximado que me satisfaga más bien esta relación. Y aquí vamos a meter entonces al tiro lo que son las pruebas de hipótesis. Porque aquí van a aparecer cosas que a lo mejor ya lo saben, pero en un contexto clásico. Y tiene que ver con todo esto de lo que acabamos de ver, que lo bayesiano con lo clásico se tienden a encontrar a medida que el tamaño de la muestra crece. ¿Ah? No, porque se da cuenta, la región de credibilidad toma la posteriori. Eso no existe en estadística clásica. Ah, sí, buen detalle. Es bueno decir, porque pasa mucho que los alumnos de diferencia interpretan mal los intervalos de confianza. Dicen, a ver, pensando en 95% de confianza para un parámetro T. Dicen que entonces que con un 95% de probabilidad el parámetro se encuentra dentro del intervalo. Y eso está mal, porque el θ es fijo. Entonces no es que θ esté en el intervalo, sino que
se espera, digamos, que uno de esos intervalos que yo hallé sea uno de los 95% de intervalos que me contienen la teta. ¿Ya? Y aquí sí queda al revés. Ahora es lo que está mal interpretado en el caso clásico, está bien interpretado aquí. Porque como estamos considerando un teta aleatorio, así que estamos diciendo que el teta ahora, con 1 menos alfa de probabilidad, se encuentra en teta. ¿Ya? Ahí sí. No, gracias a ti, porque es un detalle pedagógico. En operación clásica, entonces el error es netamente de a quién asignas la aleatoriedad. Sí. Digamos que la conclusión es más o menos la misma. O sea, Sí. técnicamente no es lo mismo decir el parámetro vive en un intervalo con un 95% de confianza que con un 95% de confianza el intervalo Contiene al. refiere al. Sí, una cosa semántica. Es semántico. Pero matemáticamente no. Claro, matemáticamente suena lo mismo construir un elemento Sí. que el elemento esté Sí, contenido. sí. Pero aquí sí, está pasando lo mismo. Bien, qué buen detalle eso. Prueba de hipótesis. Ya, aquí el tema está que las hipótesis en este contexto son también de naturaleza aleatorias, y le asignamos creencias a priori a cada hipótesis. ¿Ya? Vamos a tener, le cambié aquí la notación típica de H0, H1, como en el caso clásico, que vamos a pensar en H1, H2. Y tenemos dos hipótesis, las que sea, tenemos a priori sobre esta hipótesis, y bueno, luego de observar la muestra, lo que queremos hacer es actualizar nuestras creencias de la ocurrencia de cada hipótesis. Pensemos que son complementarias. Si yo creo que la hipótesis 1 ocurre con un 50%, entonces la hipótesis 2 ocurre con un 50%. Resumen 1. Y luego de observar la muestra, mediante el teorema de Bayes, ¿ya? Lo que hacemos es actualizar nuestras creencias, obteniéndolas a posteriori, ya las creencias a posteriori sobre la ocurrencia de H1 y H2. Bueno, ¿cuál es el tema aquí? Aquí ya no tenemos estos valores P ni nada de eso. Simplemente queda como al juicio de la persona. ¿Ya? Si esta, por ejemplo, resulta ser más grande, esta probabilidad más grande que la probabilidad de esta otra probabilidad, ¿ya? Simplemente le damos más creencia a Pero era como que si uno es igual al completo, o no es necesariamente. también una buena observación porque desde el punto de vista matemáticamente puritano, puedo tener más hipótesis. Sí, porque esto tiene que suponer. ¿Ya? Tiene que mantenerse la suma 1. O sea, la hipótesis entonces es que una es más probable que la otra, pero siempre nosotros tenemos todas las hipótesis. Sí, una es complementaria a la otra. Pero aquí, desde el punto de vista técnico, como lo que aquí preguntaba, que fíjense que yo podría considerar más hipótesis, pero resumen uno. Tengo que aplicar esto después para H2 y H3 es 1 menos la probabilidad de H1, la probabilidad de H2. Ya, pero es que lo que pasa es que lo voy a hacer muy rápido porque esto no se aplica en la práctica, o por lo menos yo lo he visto que se aplica prácticamente, no lo he visto. Porque agregarle creencia una probabilidad a priori a la hipótesis es como, ya tenemos a priori por los parámetros y ahora a lo que yo creo le agrego hipótesis a priori, entonces es como mucho. Para eso existe este factor de Bayes,
Y esto es algo que ya no debería ser muy familiar a los que hemos estado en los cursos de inferencia clásica. Este se define entonces con esta razón. Esta es la verosimilitud de los datos bajo H1 y luego la verosimilitud de los datos bajo H1. Eso es similar a lo que se espera de la relación de verosimilitud. Si, por ejemplo, H1, pensemos desde el punto de vista clásico. Tiene una población de media teta desconocida y varianza 1. H1 me dice teta igual 2 y H2 es teta igual 4. ¿Qué hago? Calculo las verosimilitudes bajo las respectivas valores de teta. Los comparo y con cuál me quedo, la que tenga la verosimilitud más grande. ¿Ya? Ese es el test de razón de verosimilitud para hipótesis simples, ¿cierto? El tema está en que la hipótesis puede ser un poquito más, van a ser más complicadas, dado que estamos en el contexto bayesiano. Ahí vamos a ir viendo eso. Y esto se interpreta, como ya les decía, o sea, si usted, podemos llamarlo este B12, para hacer referencia, aquí estamos en el denominador por H1, bajo H1 y el numerador bajo H2. Si es mayor que 1, entonces los datos van a apoyar a H1. Y de lo contrario, digamos, los datos van a apoyar a H2. Y esto se ocupa mucho para comparar modelos. Modelos estadísticos. Donde HK es una hipótesis que hace referencia a que los datos siguen cierta distribución. Fíjense que están estos test de estadística clásica, están los test de bondad ajuste. Yo tengo unos datos, yo quiero saber de dónde provienen los datos, yo me las juego por un modelo, digamos normal, o una exponencial. Están estos, por ejemplo, por Smirnov, chi cuadrado, qué sé yo. Hago mi contraste de hipótesis y puede que no rechace la hipótesis. Tengo un valor P sobre 0,1. Pero puede ocurrir que yo tenga otro modelo y que tampoco me rechace la hipótesis. O que no haya evidencia para rechazar la hipótesis. Entonces, ¿con cuál me quedo? Una forma de poder comparar es usando este factor de varianza. ¿Ya? O sea, donde H1 es que mi dato sigue un modelo M1, H2 mi dato sigue un modelo M2. Aquí un ejemplo de la ecología. Modelo muy simple, maltusiano estocástico. ¿Me puedes hacer una pregunta? Solo estoy pensando en el contexto de este juego de palabras que muchas veces lo ocupamos en ecología y pensando como análisis, quizás que también comúnmente utilizamos y decimos, mira, sé que tenemos diferentes modelos y no sabemos cuál seleccionar y también está esto de criterio acá. ¿Es algo muy distinto o es No, de también? hecho, ahí vamos a ver que a eso vamos a conversar. A eso vamos a conversar. Este es un modelo maltusiano discreto, continuo el crecimiento de población tipo exponenciales. Estamos considerando dos modelos de crecimiento. Uno, que hay una distribución normal, es la tasa de crecimiento. El crecimiento per cápita, el sigma hace referencia un poco a la varianza. Y como alternativa ponemos un modelo más robusto, ¿ya? Quiere decir que tiene cola más pesada, una T-student no centrada, digamos, centrada en el mismo R con un cierto grado de libertad. ¿Ya? Entonces podemos plantear esta hipótesis H1, que mis datos siguen la normal, H2, los datos siguen una T-student. ¿Qué hago? Bueno, construyo la verosimilitud bajo esta hipótesis. Construyo la verosimilitud bajo esta hipótesis, calculo el factor de varianza.
Ya, el tema está en que, lo digo tan fácil, calcular el factor de Bayes, pero es muy complicado calcular el factor de Bayes, porque calcular el factor de Bayes implica calcular este integral. Ya, aquí tenemos planteado el numerador, el denominador, ya, y esto requiere calcular esta integral, porque mi modelo va a depender, obviamente, de los parámetros, y los parámetros van a depender de la a priori que yo tengo. Y para obtener, entonces, que es la verosimilitud de los datos bajo la hipótesis, tengo que calcular esta integral. Esta es la hipótesis, esta es la a priori para teta, en el caso en que bajo la hipótesis H, puede ser H1 o H2. Y esto puede ser analíticamente intratable. Pero ahí tenemos entonces, ahí va lo que decía Isidora. Existe una aproximación del factor de Bayes. Esto va a ser a través del criterio de información de Bayes, el PIC. Esto es muy parecido al AIC. La diferencia es que el criterio de información de Bayes tiene básicamente este logaritmo de n. Y si mal no recuerdo, el AIC tendría que ser aquí 2 veces esto más este D que es la dimensión del parámetro. Entonces esta es la verosimilitud, y fíjense que está estimado aquí con el estimador de máxima verosimilitud, es decir, mi verosimilitud igualada en el estimador de máxima verosimilitud bajo la hipótesis que estoy delimitando. O sea, si mi modelo en H1 dije que era como que normal, entonces obtengo el estimador de máxima verosimilitud de los parámetros, lo evalúo en mi verosimilitud. Aquí está la dimensión del parámetro, y ambos son desconocidos en la normal, entonces mi dimensión es 2. Ya, este es el logaritmo del número de datos, partícula 2. Esto se llama el criterio de información de Bayes. ¿Ya? Esto es clásico. Esto es absolutamente clásico. Estoy hablando aquí de estimadores de máxima velocidad. Clásico. Pero Raftery en 1995 mostró que la diferencia entre los PICs de los criterios de información de Bayes menos el logaritmo del factor de Bayes, y que sobre el logaritmo del factor de Bayes, eso converge a 0 cuando n se va a infinito. Así es que, ¿qué tenemos? Que 2 veces el logaritmo del factor de Bayes, yo lo puedo aproximar por básicamente comprar la verosimilitud y la dimensionalidad. Si tienen obviamente la misma dimensión, estos 0, simplemente estoy comparando las verosimilitudes. O sea, caigo absolutamente con esto es clásico. Esto no, pero se aproxima a las cosas. Lo clásico por lo bayesiano, como el distrito. Así que sí, el PIC es parecido al AIC. El PIC penaliza un poquito más la dimensionalidad cuando el n es grande. Cuando el n es muy grande, penaliza un poquito más fuerte que la AIC. Y bueno, y se tiene esta tablita porque aquí no hay estos valores P ni cosas que es como interpretar un coeficiente de correlación. El grado que están correlacionados tal. Entonces aquí uno usa a veces esta tablita que tiene harto uso, está en una escala, digamos, si yo tengo 2 modelos, H1 versus H2, cómo interpretarlo de acuerdo a lo que da 2 veces el logaritmo del factor de Bayes o el factor de Bayes. ¿Ya? Y ahí está. Antes de que... ¿Voy a romper un poquito? Que me perdí un paso del PIC al factor de Bayes de Wellington. ¿Ya? Esto, digamos, lo estoy
Esto es lo que el 2 lo pasa a este 2. Entonces, este es esto, aquí tengo el bit es ese. Moralmente lo que estáis comprando en la verosimilitud es más o menos los bits, digamos. Y no, tengo un error aquí. Tengo un error. Este no es la verosimilitud, es la log verosimilitud. Esto debería ser el logaritmo natural de esto, menos el logaritmo natural de esto. ¿Ya? Hay un error, sí. Porque esta es la verosimilitud, pero es el menos la log verosimilitud. ¿Ya? Sí, aquí es el log de esto menos el log de esto. Ya, ahí sí. Entonces, está del bit el grado de costumbre, ¿Y está? ¿Cuál? No, que tengo dos hipótesis, entonces puse HK. HK puede ser el hipotético y el D es la dimensionalidad del parámetro, que es el modelo que hace referencia al pueden ser diferentes. sí. O sea, claro, si son diferentes, bueno, entonces, si son iguales, pues cero. ¿Ya? Y otra cosa. Si un modelo está anidado en otro, ¿qué significa que esté anidado? Por ejemplo, la exponencial es un caso particular de la gama. Por lo tanto, la exponencial está anidada en la gama. Si uno está anidado en el otro, ¿ya? Esto que está acá me define prácticamente el estadístico chi cuadrado para ustedes de razón de similitud. Así que está convergiendo aquí. Ahí podemos usar los valores no, porque una es un caso límite de la otra. ¿Ya? El caso asintótico. No, porque en la gama está el que el n no está dentro del espacio para mí. Eso, o cuando doy, por ejemplo, una normal fijo, estoy dando conocido una de las componentes y la otra la dejo libre, digamos, las dos desconocidas. No está caso particular de otro. Eso. Bueno,